Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos a continuar con las lecciones sobre Así habló Zaratustra o sobre el personaje de Zaratustra. Dentro de estas lecciones nos centramos en la obra de Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra, aunque también vimos sobre el personaje histórico, digamos la figura histórica de Zaratustra, y también en la obra de Martin Heidegger, ¿Quién es el Zaratustra?, de Nietzsche de 1953, y también obviamente estamos basando las lecciones en esta obra que se titula ¿Quién es el Zaratustra?, de Heidegger? Un diálogo entre Heidegger y Nietzsche por Fábula Editorial. Les recuerdo que pueden conseguirlo en formato físico tanto en Colombia como en Argentina y en formato digital comunicándose directamente con la editorial Fábila. También por otro lado, algunas de las reflexiones que compartimos en estas lecciones están en el libro La seguridad de lo incierto, reflexiones filosóficas en tiempos de pandemia. Lo pueden conseguir en formato físico y también digital. Está en la descripción y en la caja de comentarios del video todos los datos que necesiten sobre ambos libros. Bien, en esta lección nos vamos a centrar en lo que he denominado los conceptos fundamentales y fundamentales entrecomillado de Nietzsche, sobre todo en Así habló Zaratustra. La primera gran pregunta que nos invita en esta lección es ¿quién dice o quién ha dicho cuáles son los conceptos fundamentales de Nietzsche? Esto a su vez nos remite a tener que preguntarnos de qué estamos hablando cuando mencionamos la palabra fundamento o el término fundamento. Bien, una de las primeras figuras a las que nos remitimos cuando intentamos hablar de la filosofía de Nietzsche o de por qué Nietzsche pisa tan fuerte, por decirlo de alguna forma, en la historia de la filosofía. Obviamente porque él mismo cuenta con una genialidad propia que se merece, se gana su lugar en la historia de la filosofía, en tener ese reconocimiento, pero obviamente alguien lo ha descubierto porque, como hemos dicho anteriormente, Así habló Zaratustra, la obra más conocida de Friedrich Nietzsche, en vida no había llegado a vender ni siquiera más de 100 copias. Entonces, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué proceso hubo? Entonces, bueno, si bien, por ejemplo, George Brand es una persona que estaba en Dinamarca en el siglo XX, que había intercambiado cartas con Nietzsche y demás, fue aquel a quien en vida el propio Nietzsche atribuyó que estaba leyéndolo y comprendiéndolo al modo que él esperaba o que él se imaginaba que podía ser leído y comprendido. Este, una de las personas o personajes de mayor reconocimiento que introduce a Heidegger, a Nietzsche dentro del mundo filosófico es Martin Heidegger. Pero bien, entonces si Heidegger introduce a Nietzsche a la mesa de debate filosófico, y esto también lo afirma Gianni Battimo en Introducción a Nietzsche, lo que hay que preguntarnos es ¿a qué precio? ¿A qué precio introduce Heidegger a Nietzsche dentro de esa mesa de debate filosófico y que Nietzsche comience a ser leído como un filósofo y no como una suerte de personaje de autoayuda, un poeta, un pensador que piensa, que analiza, que reflexiona sobre la vida, sobre temas de la vida, o que es meramente una suerte de escritor, poeta, que tiene sus reflexiones y sus miradas. Este, pero bueno, entonces Heidegger comienza, es el primero que comienza, digamos, a leer a Nietzsche de una manera filosófica, como si fuera un pensador, no sistemático, pero sí con unas ideas coordinadas de pensamiento y demás. Entonces, bueno, también es él el que obviamente introduce una cierta valoración de esos conceptos nietzschianos que son establecidos en el siglo XX a partir de esta interpretación de Heidegger. Que nosotros reconozcamos como conceptos fundamentales de Nietzsche el tema de la muerte de Dios, del ultrahombre, del nihilismo, de la voluntad de poder, del eterno retorno, esto nos debe remitir inmediatamente a las lecturas e interpretaciones que ha hecho Martin Heidegger de la obra de Nietzsche. Así que bien, si nosotros mencionamos
que conceptos fundamentales son estos de ultrahombre, eterno retorno, voluntad de poder, etcétera, tenemos que pensar en qué estamos hablando de qué hablamos cuando mencionamos el tema del fundamento. Tenemos que ir a una suerte de estudio etimológico, filológico, incluso también del tema de fundamento en alemán, porque obviamente tiene sus cuestiones y sus reflexiones necesarias. En alemán, cuando hablamos de fundamento, es Grund, der Grund, G-R-U-N-D, der Grund, el fundamento, que también puede ser traducido como razón. Y bueno, hay algunas elecciones más, pero yo me quedaría en tomar los términos fundamento y razón, que viene del verbo gründen, crear, fundar, establecer, instaurar, pero que este gründen no es en el sentido de schaffen, que es crear. Die Gründung tiene que ver con la fundación, pero también está alrededor de Grund, de fundamento, de razón, hay un juego de palabras que tienen que ver con un Grund, infundado, el un Grund, y que este un Grund lo toma Schelling en las investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana. Pero este juego de los prefijos con la raíz, digamos, del sustantivo, que es este Grund, que tenemos el Ungrund, también tenemos el Abgrund, que se suele traducir por abismo, sobre todo en las obras de Heidegger como Introducción a la Metafísica. Pero la negatividad del Abgrund indica que es el propio Dasein en Heidegger quien expresa cabalmente la diferencia ontológica, el hecho de que el ser no es el ente. Está también la forma grundlos, ahí la declinación, el sufijo, grundlos, el los es el sin, ¿no? Sin fundamento. Porque pensemos esto, ¿no? Un grund es infundado, abgrund es abismo y grundlos es sin fundamento. Lo cual no quiere decir que lo infundado o que lo abismático, que el abismo, carezca de fundamento. Ojo, puede ser una etapa hasta incluso previa al fundamento, o lo que permite el fundamento, la fundación, el Gründung. Bien, acá esto es bastante interesante porque incluso el Ungrund en Schelling, para que tengamos una idea, va a jugar un papel importante con el tema de lo caótico, de lo oscuro, de lo inconsciente, hasta incluso de un periodo de lo precreacional. Entonces tiene que ver con justamente, ¿no? Algo que está allí, fundante, que funda, que da fundación o que permite fundación, que posibilita una fundación, pero que al mismo tiempo eso que posibilita es infundado. Es decir, no habría algo que lo haya originado previamente. A ver, sí, bueno, podríamos estar pensando en el ente, en algo ex nihilo, ¿no? En el ente máximo, una suerte de idea de Dios, ¿no? Pero obviamente Schelling no lo está pensando en sentido teológico o no meramente teológico, porque pensemos que esto infundado cuando se revela en la filosofía de Schelling habla de Offenbarung y no de revelatio. Si utilizara para revelación la raíz latina de revelatio, ahí sí estaría más ligado al sentido únicamente teológico, o el pensamiento de Schelling iría por la vía teológica. Pero al utilizar Offenbarung, que tiene que ver con esta, obviamente, ya la raíz únicamente germana o anglosajona, sajona, tiene que ver con un pensamiento ontoteológico que obviamente en el fondo esto que funda, que genera fundación, tiene que ver con una suerte de teos, pero no Dios en sentido cristiano, sino obviamente en esto, ¿no? De Dios como
ente supremo no creado, pero que a su vez permite la fundación y que está involucrado en todo este proceso creacional. Heidegger lo explica muy bien en esta pequeña obra que es un análisis sobre el tratado de Schelling sobre la esencia de la libertad humana de 1809 y obviamente acá aborda todas estas cuestiones de lo ontoteológico y de lo teológico, lo que tiene que ver con las diferencias de cada uno de estas lecturas. Obviamente después acá hay análisis que tienen que ver de Schelling con respecto a el texto, uno de los diálogos de Platón, el Timeo, si no me equivoco, sí, el Timeo, y después obviamente con la filosofía de Giordano Bruno. Así que es bastante interesante cómo lo aborda porque obviamente después Schelling lo va a estar leyendo en esta lectura y después Heidegger lo va a remitir porque, a ver, hablamos de que dentro de los fundamentos o de los conceptos fundamentales de Nietzsche aparece el tema de la voluntad de poder y Schelling obviamente retrae o es uno de los que influye en la filosofía de Schopenhauer, en la filosofía de Schelling, de Nietzsche, con respecto al tema de la voluntad, porque en la esencia, en el tratado sobre la esencia de la libertad humana aborda obviamente todo este tema de la voluntad y obviamente la libertad en relación a la voluntad para el bien o voluntad para el mal. Entonces, ¿qué pasa con este panteos, todo Dios, que tiene que ver con lo uno, con el en y el enkaipan, ¿no? El genkaipan, que desarrolla Schelling con respecto a esta unidad primordial que también ya aparecía en el texto de El nacimiento de la tragedia de Friedrich Nietzsche con lo Uaine, ¿no? Con el uno originario. Así que, bien, bueno, esto, Ungrund, el Abgrund con respecto al abismo, que no quiere decir que esté negando que se posibilite el espacio para un fundamento y que incluso eso abismático puede permitir el salto a algo fundacional. De hecho, a veces uno está en lo fundado, pero eso fundado no está fundado de un modo originario o quita algo de vitalidad con respecto a el movimiento que tenemos en el mundo, nuestro sentir en el mundo, nuestro sentido, nuestro horizonte, nuestra perspectiva de vida. Entonces necesitamos introducirnos en este Abgrund o tener contacto, un presentimiento de este Ungrund. Lo que pasa con esto abismático también es esa suerte del Springen que habla Heidegger, que es como una suerte de salto cualitativo, donde obviamente parecía que estábamos hablando muy en abstracto, pero de lo que, si nos remitimos a las posibilidades que permite el tema de la angustia como sentimiento fundamental del Dasein, de nuestro ser ahí, de nuestro vínculo con nuestra comprensión del ser a través de nuestra existencia, bueno, ahí no es tan abstracto, porque obviamente es un sentimiento que nos acompaña todo el tiempo, ¿no? Como dice Kierkegaard, la angustia la llevamos todos, cada uno debe aprender a angustiarse, ¿no? Quien no aprende a angustiarse o a poder sobrellevar su propia angustia, digamos, está destinado al fracaso. Entonces, justamente esto es lo que nos permite en este Abgrund, en el Springen, en el saltar, lo que nos permite obviamente es este paso de lo auténtico a lo inauténtico también y de volver a reconfigurar nuestro mundo, nuestra comprensión del mundo, nuestra comprensión del ser y obviamente eso es lo que permite al mismo tiempo que se genere un nuevo comienzo en tanto fundación también. Después, bueno, si seguimos hablando del tema del fundamento, nos tenemos que recordar que el principio de razón suficiente aparece muy fuerte a lo largo de la historia de la filosofía, sobre todo de la filosofía moderna, y que este principio de razón suficiente tiene que ver con un principio filosófico según el cual
todo lo que ocurre tiene una razón suficiente para ser así. Para ser, o sea, hay una razón, una explicación, un motivo suficiente para ser así. Se explica por sí mismo y que no puede ser de otra manera. Todo tendría una explicación suficiente, ¿no? En esto del principio de razón suficiente. Y obviamente hay obras de Heidegger centradas en esto, que es Von Wesen des Grundes, de 1929, de la esencia del fundamento, donde analiza el principio de razón suficiente, que es de Ersatz von Grund, también traducido como el principio del fundamento. Ojo acá, parece bastante complejo, pero son textos muy interesantes porque hay todo una problemática acá con respecto a a la historia de la filosofía en general y obviamente cómo decanta después esto, porque también lo recupera Schopenhauer en el mundo como voluntad y representación, entonces cómo recae esto en la filosofía de Nietzsche y desde dónde, esto es lo interesante, ¿no? Desde dónde Heidegger está intentando analizar a Nietzsche para también introducirlo dentro de esa historia de la metafísica como la historia de un olvido del ser. Ojo ahí también. Entonces, bueno, este principio de razón suficiente de Ersatz von Grund es formulado de manera explícita por Leibniz, pero se encuentra presente en toda la historia de la metafísica como un principio de causalidad. Esto lo dice Bátimo en Introducción a Nietzsche, si no me equivoco, o Introducción a Heidegger. Introducción a Heidegger. Este, pero en Ser y Tiempo, ¿qué pasa si hablamos o intentamos analizar el tema de Ser y Tiempo con relación al fundamento? ¿A dónde se aplica ese fundamento? Porque, a ver, si mencionamos a Nietzsche, el problema del fundamento, como dijimos, ¿no? El Ungrund en las investigaciones sobre la esencia de la libertad humana de Schelling, si hablamos de Ungrund, tiene que ver con este panteos, ¿no? Y este problema de lo teológico, que es lo fundante, lo fundacional, el problema del ser que está detrás de todo lo que hay, ¿no? Porque esta pregunta de Leibniz que dice, ¿no? ¿Por qué es el ente y no más bien la nada? Bueno, tiene que ver acá también con esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, y si hablamos obviamente del fundamento, en el joven Nietzsche tiene que ver con ese Uaine, ¿no? Con ese uno primordial. Y en Schopenhauer con el mundo como voluntad, con el Wille, ¿no? Con la voluntad. En Ser y Tiempo, ¿dónde se aplica ese fundamento? ¿Qué pasa con ese fundamento? Porque si se aplicara de la misma manera que este de Ersatz von Grund se aplica desde Leibniz hasta Nietzsche, entonces Heidegger, por más que haga una crítica, por más que haga una interpretación y una lectura del resto de los filósofos, sobre todo de la época moderna, él estaría introducido también dentro de esta problemática. Entonces, Heidegger retoma la cuestión del fundamento, pero lo aplica al Dasein en Ser y Tiempo, en 1927. Dice, aunque el Dasein como tal no es un fundamento en el sentido del principio metafísico de razón suficiente, es decir, el Dasein no alcanza para explicar, como habíamos dicho, no es el Dasein una razón suficiente de todas las cosas, una explicación de todo. Pero, sin embargo, es fundamento y permite fundación en tanto hay acción, ¿no? En tanto se vincula con el ente, en tanto tiene comprensión del ser y elige, hace elecciones, ¿no? Es fundamento en el sentido de que el Dasein abre el horizonte a partir del cual se hacen visibles los entes. Esto es interesante. El Dasein es fundamento en el sentido que abre horizonte y hace visible los entes. En la medida de que interactúa con el mundo, que interactúa, coexiste, ¿no? Este Mitsein, este ser con los demás, esta comprensión del ser, esta relación con los útiles, esta relación con los entes en general, en tanto logra generar una suerte de relación con el ser, y con los entes, mejor dicho, originaria, auténtica, creadora,
esto es lo que abre mundo y esto es lo que permite al mismo tiempo una suerte de fundación. En este sentido, el Dasein es fundamento. En este sentido, es esta posibilidad del nuevo comienzo y que también tiene que ver con, bueno, como ya dijimos, con el sentimiento originario de la angustia, pero también con esto que después Heidegger más adelante va a conceptualizar como el ereignis, ¿no? Como el evento, el acontecimiento, determinado momento, determinado instante en el que la vivencia del tiempo se reconfigura, ya no deja de ser cronológica y pasa a ser una suerte de cairológica, un tiempo mm, casi de donación, donde todo se vivencia no como una náusea cotidiana, sino como algo que es un regalo. Y esto fundante a su vez es lo que permite, esta apertura es a su vez lo que permite una suerte de fundación. Esto es bastante interesante y este es el análisis y la lectura que hace Gianni Battimo en su introducción a Heidegger. Bueno, les leo acá una cita que me parece bastante interesante y dice, el Dasein no puede a su vez ser fundado. El Dasein no puede ser fundado, porque es precisamente él quien abre el horizonte, el mundo en el cual se sitúa toda relación de fundación. Por otro lado, no es tampoco fundamento último, como por ejemplo instaura el cristianismo a la figura de Dios, como ese fundamento inamovible, que incriticable en algún punto también, y que debe ser santificado, respetado, etcétera, etcétera, ¿no? Ese valor supremo ahí instaurado, que tiene su lugar sacro. Dice, bueno, acá el Dasein no es fundamento en ese sentido. Sino, dice, tampoco es una simple presencia más allá de lo cual no se puede ir y de la cual todo deriva o depende. Bueno, estamos hablando de Dios. O sea, el Dasein es fundamento, pero jamás en ese sentido del Dios cristiano. No se puede, no es una simple presencia más allá de la cual no se puede ir y de la cual todo deriva o depende. No es una simple presencia, porque el Dasein no es otra cosa que proyecto. Pensemos acá que el Dasein no es otra cosa que proyecto, entonces acá nos remite a la idea de tránsito y ocaso de Zaratustra, ¿no? Donde obviamente en ese transitar, en este estar transitando, el presente es el transitar, el caminar, el estar en curso, el estar en proyecto, pero a su vez Zaratustra, en tanto proyecto, tiene el futuro, la meta en vistas. Digamos que si bien todavía no se alcanzó, por ejemplo, el ultrahombre, no se, no se hizo una aceptación de la doctrina del eterno retorno de lo mismo, ese futuro igual está captado, está tomado, está visualizado. El presente todavía es el estar transitando. Pero siempre ese acto ya tiene, podríamos decirlo en términos aristotélicos incluso, que ese acto ya tiene en sí la potencia hacia la que quiere dirigirse, ¿no? No es algo que, porque justamente, ¿no? La frase de que homo dice, ¿cómo se llega a ser el que se tiene que ser o el que se es, ¿no? Es como que uno, la meta ya va definiendo la meta que tiene que ser, pero justamente, bueno, en el medio pueden pasar circunstancias que te impidan terminar y concretar con ese proceso. El Dasein no es otra cosa que proyecto. No es algo que sea y que luego proyecte el mundo. No es algo que existe como base estable de este proyectar. Obviamente, no es que primero es y después no. Y que después, obviamente, se arroja al mundo, se haga el mundo. Porque acá aparecería la suerte de crítica y de lectura sartriana, ¿no? Del existencialismo sartriano, que tiene que ver con justamente, ¿no? Esto de la postulación de Descartes, que dice, pienso, luego existo. Primero, todo lo que tiene que ver con el cogitare y después con la existencia. Después,
obviamente Sartre hace un juego con eso y dice, bueno, primero existo, ¿no? Y después soy. Obviamente no, la existencia precede a la esencia en la formulación que hace en la conferencia titulada El existencialismo es un humanismo, cosa que en el canal también hemos abordado, así que pueden ir a visitar ese video. Entonces, la existencia precede a la esencia porque Sartre justamente insiste en que somos proyecto, que estamos arrojados y obviamente vamos adquiriendo nuestra propia esencia a medida de que vamos tomando decisiones, vamos asumiendo nuestra libertad de tener que ser, nuestra libertad y compromiso de tener que elegir y obviamente también eso lo piensa en una suerte de sentido casi kantiano también porque obviamente que esas elecciones para Sartre tendrían que ver con un modelo, una postulación de un modelo de ser humano. Nosotros elegiríamos siempre lo mejor para nosotros mismos, entonces creemos a su vez, consciente o inconscientemente, que esas elecciones que nosotros hacemos son las elecciones que tendrían que tomar los demás. Entonces ahí postulamos también, según Sartre, una suerte de modelo de ser humano. Tiene que ver con esto, ¿no? De quizás hasta de la crítica de la razón práctica de Kant, donde hay una postulación con moral, justamente con el imperativo categórico, ¿no? Obra de tal modo que tu acto se convierta en una suerte de ley universal, ¿no? Donde todos tendrían que obrar justamente de la misma manera. Este, entonces, bueno, ojo, porque dice, no es algo que sea y que luego proyecte el mundo, no es algo que existe como base estable de este proyectar. El Dasein en su trascendencia es fundamento, es Grund. Solo como Abgrund. Fíjense que Abgrund y Ungrund no quitan el Grund. O sea, abismo, abismo y el otro, la traducción que utilizamos fue infundado, Ungrund. No rechazan o no necesariamente quitan que haya Grund, sino que pueden ser la base para ese Grund, para ese fundamento. El Dasein en su trascendencia es fundamento, Grund, solo como Abgrund, como ausencia de fundamento, como abismo sin fondo. En la medida en que es Abgrund, que es infundado, puede proyectar, puede arrojarse al mundo, puede tomar decisiones y puede generar fundamento. Creo que ahí va quedando claro. En la medida en que esa ausencia de fundamento, abismo sin fondo, puede crear fondo, puede crear fundamento. El fundar positivo del Dasein que abre el mundo como conjunto articulado en la forma de la justificación racional tiene pues a su vez su raíz en una falta de fundamento, en una negatividad. O sea, el fundar positivo está basado en esta negatividad, que sin embargo se manifiesta tan solo sobre la base y la idea metafísica de fundamento, pero que en verdad abre y hace posible todo acto de fundación en el interior del ente. Pensemos esto, la existencia precede a la esencia. Hay que existir para adquirir esa esencia, ¿no? Ese modo de ser que mencionábamos con respecto a Sartre. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Este, obviamente, esta idea después obviamente va a generarse toda una discusión entre Sartre y Heidegger que obviamente no entra en las cuestiones de este curso, pero sí lo hemos analizado en los distintos videos de nuestro canal, acá en Filosofía en Marcha. Pero ténganlo en cuenta que Heidegger no va a estar tan de acuerdo con respecto a Sartre, asumiendo que su interpretación, que su mirada sobre la filosofía de Heidegger es tan así, ¿no? Bien, ¿qué queda por decir, no? Hay toda una discusión con respecto
a los conceptos fundamentales y a algunos pensadores reconocidos. ¿Qué es lo que dicen algunos pensadores reconocidos con respecto a la postulación de Heidegger? Que analiza, o que mejor dicho, lee voluntad de poder, eterno retorno, ultrahombre, nihilismo, muerte de Dios, como los conceptos fundamentales. ¿Qué quiere decir los conceptos fundamentales? Entonces, a partir de lo que vimos, que son los conceptos que de alguna forma fundan, pero ¿qué quiere decir que fundan? Que sientan las bases y dan origen y eje al pensamiento de Nietzsche. Entonces, estos pensadores, obviamente, ¿no? Que son contemporáneos a Heidegger y que discuten también con Heidegger sobre estos conceptos fundamentales. ¿Cuál es el concepto central que funciona como eje para el resto del sistema filosófico, pongo sistema entre comillas, para el resto del sistema filosófico en el cual va ubicando los distintos conceptos, las distintas interpretaciones Nietzsche? ¿Cuál es ese problema central? Y en esto entra a discusión Carl Gustav Jung, el psicoanalista, ¿no? Aquel que fue discípulo y tuvo su separación con la teoría de Freud, con el mismo Freud, donde tiene un texto que se titula Un análisis psicológico del Zaratustra de Nietzsche. Un texto de Carl Lewitt, La filosofía de Nietzsche, el eterno retorno de lo mismo. Pensemos que ya en este título está instalando, de alguna forma determinando que ese concepto fundamental es el tema del eterno retorno. Karl Jasper con su obra Nietzsche y obviamente Heidegger con las lecciones sobre Nietzsche, ¿no? Y Eugen Fink es otro de los personajes también centrales con respecto a toda esta discusión de los conceptos fundamentales. ¿Por qué algunos postulan voluntad de poder por sobre el eterno retorno? Entre ellos, Alfred Boimler es uno de los pensadores del siglo XX que ha instaurado la voluntad de poder por encima del concepto de eterno retorno. Pensemos que si nosotros leemos, antes de analizar a Boimler, pensemos que si nosotros leemos Hacia los Zaratustra de Friedrich Nietzsche e incluso La ciencia jovial, el eterno retorno, la doctrina del eterno retorno de lo mismo, es el peso más pesado que lleva Zaratustra. El peso más pesado que nosotros como espíritu libres y espíritu de la pesadez en tensión tenemos que resolver. Es el propósito por el cual comienza ya en el prólogo de Zaratustra la visión de sus animales dando vueltas en el cielo con círculos, anunciando el tema del anillo, del retorno, de este círculo, del tiempo, la problemática del tiempo, esa concepción del tiempo que tenemos, que obviamente está criticando ahí al cristianismo y su lectura de todo lo recto miente, ¿no? Dice el enano. Y esta circularidad, también incluso de las tres transformaciones, si queremos remitirnos a el principio de los discursos, donde obviamente, ¿no? El niño que juega, que construye, destruye, vuelve a construir, inocencia en el jugar, y después finalmente ir pasando a lo largo de todos los distintos discursos de Zaratustra, donde se va mostrando esa problemática de tener que asumir la cuestión del eterno retorno de lo mismo, es decir, tú ya lo sabes, Zaratustra, tenés que reconocerlo, tenés que asumirlo. Los pensamientos que vienen con pies de paloma son los que traen la tempestad, ¿no? Que caminan con pies de paloma son los que traen la tempestad. Ahí se está jugando ese pensamiento interior en esos diálogos de Zaratustra consigo mismo, esos diálogos con el corazón. Ahí se está problematizando, al parecer, el concepto fundamental de la filosofía de Nietzsche, que sería el tiempo. Ahora bien,
este concepto, esta conceptualización del tiempo está ligada con el modo de concebir el ser. Entonces ahí jugaría ese rol el tema de la voluntad de poder. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué entiendo yo como para anticipárselo? Me parece que eterno retorno y voluntad de poder se resume en vida, en el concepto de vida. Yo creo que vida y sentido trágico, entendida como sentido trágico de la existencia, o entender vida en un sentido trágico, implica el eje central de Nietzsche, ¿no? Porque si nosotros únicamente nos ubicáramos en entender voluntad de poder como el ser, y esa voluntad de poder como voluntad de autodominio, de cuidado de sí y obviamente de acrecentamiento, de poder imponerse, de servir, de ser servidor, de servirse, de ordenar y de obedecer ese orden, de instaurar orden, como lee Heidegger, voluntad de poder, está fantástico. Ahora el tema es que eso, esa voluntad de poder, incluso en ese sentido, lo podemos utilizar en un orden de resentimiento, en un orden de espíritu de venganza y en un orden de espíritu de la pesadez. ¿Por qué? Porque si analizamos o leemos la genealogía de la moral de Nietzsche, que es un texto posterior de un texto posterior a Así habló Zaratustra, nos encontramos con que los pastores y ciertas figuras, incluso hasta políticas y demás, hacen uso de la voluntad de poder, convocan gente, tienen más corderos, pero es una voluntad de poder resentida. Entonces, no alcanza solamente con tomar como concepto fundamental voluntad de poder. Hay algo detrás de eso, me pregunto yo, ¿no? Incluso en esta concepción del tiempo, porque obviamente, si lo miramos desde la cuestión únicamente temporal y concebir el eterno retorno como tema temporal, en esa circularidad y en ese tema del instante y demás, sí, pero falta lo ente ahí, ¿no? Falta lo que hay. Es decir, no es solamente que nosotros accedemos a una visión del tiempo, a una vivencia, experiencia temporal en la cual nos abstraemos y nos subsumimos en algo que no tiene que ver con nuestra vivencia del tiempo cotidiana. eh, entonces, ¿qué pasa con las cosas? Entramos en una nada, eso también tiene que ver con una suerte de filosofía más oriental, quizás con el budismo también, por estas lecturas obviamente que tienen que ver, hechas ya por Schopenhauer, en el mundo como voluntad y representación. Entonces, me parece ahí como que estaría faltando algo y creo que el concepto de vida, Leven, eh, juega e introduce tanto voluntad de poder como eterno retorno y obviamente todos los otros conceptos, ¿no? Por el tema del nihilismo, muerte de Dios, ultrahombre, etcétera. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si Nietzsche se pregunta o Nietzsche dice, eh, tiene que valorarse aquello que genera vitalidad y por tanto en la vida esa libertad entendida como libertinaje no puede, no tendría lugar porque es autodestructiva, ¿no? Una libertad sin límites. Entonces, la vida me parece que termina siendo el concepto fundamental o el problema fundamental de la filosofía de Nietzsche, porque incluso él lo lee en términos de salud y enfermedad, ¿no? Die große Gesundheit, la gran salud, contra la Krankenheit. Entonces, ahí, esa tensión, ¿no? Y cómo aprender de la enfermedad para alcanzar una elevación de espíritu saludable. Me parece que camina un poco en ese sentido el tema del concepto fundamental. Pero fíjense, por las distintas implicancias que tiene el tema del concepto de voluntad de poder a lo largo del siglo XX, las lecturas políticas que empiezan a hacerse de Nietzsche y las lecturas intencionadas, hasta incluso sesgadas intencionalmente de la filosofía de Nietzsche,
llevan a concebir voluntad de poder o eterno retorno como uno de los conceptos fundamentales de su filosofía, pero incluso reduciendo, leyendo esos conceptos de una cierta manera determinada. Alfred Boimler, de quien Heidegger se distanció, deja de lado la doctrina del eterno retorno por considerar que filosóficamente carece de interés y no la piensa en relación con la voluntad de poder. ¿Por qué nos preguntaríamos que la doctrina del eterno retorno carecería filosóficamente de interés? Tremendo. Y no la piensa en relación con la voluntad de poder. Cosa que en realidad, si nosotros intentamos eh, atar cabos sueltos, vamos a pensar que tanto ultra hombre, voluntad de poder, eterno retorno, en la cuestión del nihilismo, todo tiene que ver con todo. Incluso cuando hablamos de espíritu libre, amor fati y del juego, la risa, la danza, y demás cuestiones que tienen que ver con la alimentación, con la educación de uno mismo, con el cuidado del cuerpo, con el tema del genio, de la estética y demás. Ahí podemos hilar hilos, digamos, atar cabos sueltos por todos lados y ver cómo hay un entramado de pensamiento, una red conceptual, no un sistema conceptual, sino una red conceptual en la cual Nietzsche está, digamos, pensando en una unión de todos estos conceptos. También para Heidegger son los textos póstumos incompletos que contienen las notas de voluntad de poder. La auténtica filosofía de Nietzsche, dice Carl Lewitt. Interesantísimo, porque Lewitt, contemporáneo a Heidegger, dice que lo único que le interesa o lo que más le interesa a Heidegger son las notas de la voluntad de poder y que dice que esa es la auténtica filosofía de Nietzsche. Cuestión que el texto de la voluntad de poder no es un texto de Nietzsche, sino que es un texto, son escritos de Nietzsche, son fragmentos escritos de Nietzsche, de su pensamiento y demás, pero que han sido modificados por la hermana, ciertos pasajes eliminados por la hermana de Nietzsche y que también otra de las cuestiones que sucedió fue que el orden en el que fue armado esos fragmentos de la voluntad de poder no tienen un orden que responden a los intereses de Elizabeth Pfister Nietzsche y no a los intereses y el propósito filosófico del propio Nietzsche. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y esto Carl Lewitt lo nombra en Heidegger, Pensador de un tiempo indigente, que lo pueden encontrar por Fondo de Cultura Económica en la página 299. Ahora bien, entonces, ¿se puede hablar de fundamento en Nietzsche con todas estas cuestiones que estuvimos viendo? Bien, sí, y habría que ubicarse también en tiempo y espacio con respecto a qué periodo de la filosofía de Nietzsche nos remitimos para hablar de fundamento. Si nosotros hablamos de fundamento en Nietzsche en el periodo del nacimiento de la tragedia, sí, el UAINE funciona como el mundo como voluntad, ¿no? La postulación de Schopenhauer del mundo como voluntad, ese UAINE es el fundamento primigenio del mundo. De hecho, accedemos o tendríamos la posibilidad de acceder a ese uno primordial a través de la visión dionisiaca del mundo, ¿no? Eso dionisiaco, esa verdad, eso terrible, eso horroroso, eso que nos produce náusea, ese terrorífico, eso abismático, eso caótico, es el fundamento, lo que genera, lo que permite ese movimiento, incluso en el sentido de physis griego, ¿no? De naturaleza, de un brotar y volver obviamente a la tierra, ¿no? De la naturaleza que brota y vuelve a la tierra. Es la tierra lo que permite fundamento. La tierra es más originario que la naturaleza. Naturaleza, tanto la vida vegetal como los animales y demás, eso es permitido al... Se permite morada o funda su morada en la tierra. Y hay que ver ahí también, ¿no? Diarde con Dinatua, la distinción, la diferencia
esencial que hay entre uno y otro, ¿no? Justamente Heidegger eso después lo va a retomar en Die Geführt, donde habla del tema de la cuadratura, creo que se traduce, donde habla de cielo, tierra, divinos, inmortales, ¿no? Cómo se da la cuaternidad. Eh, Obviamente que el nacimiento de la tragedia no nos tiene que llevar a equivocar que justamente la palabra es Geburt, de Die Geburt der Tragödie, donde la traducción de Geburt tiene que ser por nacimiento y no por origen. Porque justamente dice la mala traducción de Geburt por origen, origen implica fundamento, fundación y quizás nos remite muchísimo más en ese sentido, pero no necesariamente nos remite a fundamento. Pero nacimiento implica fundación, es otra de las preguntas, ¿no? Si traducimos Geburt por origen, cosa que a mí me parece que está mal, quizás nos remite a decir, bueno, el origen en el que algo se fundó, ¿no? Temporalmente hablando, y obviamente remitiendo a un hecho fundacional, un periodo iniciático, de inicio, de comienzo, pero nacimiento implica fundación. Y bueno, acá me parece que fundación en sentido nietzscheano está más remitido al tema de justamente el nacimiento, porque está pensado origen en sentido orgánico. Eso es lo que a mí me interesa. En Heidegger, en realidad, y en cambio, a diferencia de Nietzsche, se da una relación entre origen, verdad, fundamento, comienzo. Acá, el tema del comienzo es cíclico. En Nietzsche, ¿no? El tema del comienzo es cíclico, entonces lo fundacional tiene que ver quizás con alguna suerte de movimiento originario, pero de ese mismo movimiento orgánico. A diferencia de una suerte de movimiento mecánico o de movimiento eventual, de algo que un evento se lleve a cabo y justamente funde algo. Para origen está la palabra alemana Ursprung o Herkunft, pero Ursprung y justamente, ¿no? Cuando hablamos de Ursprung tiene que ver con el tema del el salto originario. Ua tiene que ver siempre con lo que remita al origen y el Sprung con el Springen, el tema del salto. Cuando hablamos del Abgrund, del abismo, que a ese abismo es lo que permite o la condición abismática del Dasein, de esa falta de fundamento, que es lo que le permite ser en el mundo y crear, proyectar, generar fundamento, abrir horizonte, abrir un campo de horizonte de posibilidades, eso es lo que le permite esa acción de pasar del abismo al fundamento, se da por ese Ursprung en alguna medida, por ese salto originario. El prefijo ua indica el tema de origen originario, pero en cambio siempre el Herkunft, que es la otra palabra que se utiliza para origen, es un origen siempre en sentido direccional. O sea, no implica ese cambio cualitativo del Ursprung que mencionábamos recién, de pasar de lo abismático a lo fundacional, ¿no? A la fundación, al Gründung. Eh, Todos estos términos se podrían traducir sin muchos matices por origen, pero tienen diferentes matices. Va a decir Michel Foucault en un texto interesante donde retoma el tema, el problema del origen en Nietzsche, ¿no? Ursprung, literalmente el salto originario, como el del ser a la existencia, la fuente, el comienzo, el principio, el origen. Esto téngalo ahí en cuenta. Y después hay otra palabra que es Entstehung, que se traduce como surgimiento, aparición, formación, comienzo. Aparece Herkunft, donde el lugar desde el cual se procede, del que se ha partido, la procedencia, el linaje. Von adliger Herkunft, del linaje noble. Abkunft, alcurnia, extracción, descendencia. Y después Geburt, ¿no? Nacimiento, la producción, la realización, pero siempre en sentido orgánico.
Esto me parece interesante, ¿no? Ursprung, Entstehung, Herkunft, Abkunft, Geburt. Ojo ahí, ¿no? Hay que tener en cuenta todos esos distintos matices sobre los cuales se está tratando Nietzsche. Obviamente, según Foucault, eh, según Michel Foucault en la genealogía, la historia, dice, se encuentra en Nietzsche dos empleos de la palabra Ursprung. Un empleo no está fijado, dice, se lo encuentra en alternancia con términos tales como Entstehung, Herkunft, Abkunft, Geburt, como que lo utiliza ahí de una suerte de manera que no respeta o no estaría respetando todos esos matices y lo usaría de manera indiferente. Pero también, dice, ¿no? En la genealogía de la moral, por ejemplo, habla tanto en relación al deber y al sentimiento de la falta, de su Entstehung como de su Ursprung. En la Gaia Ciencia, en la Ciencia Jovial 1882, habla en relación a la lógica y al conocimiento, tanto de una Ursprung como de una Entstehung como de una Herkunft. Entonces, ojo ahí porque a veces Nietzsche no, sobre todo en este aspecto, es como que no termina de liberar los distintos matices. El otro empleo del término está marcado. Ocurre en efecto que Nietzsche lo sitúa en oposición a otro término. El primer párrafo de Humano demasiado humano sitúa frente a frente el origen milagroso, Wunder Ursprung, que busca la metafísica, y los análisis y la filosofía histórica que por su parte plantea cuestionar Überherkunft und Anfang, sobre el origen y el comienzo. Ocurre también que Ursprung es utilizado de un modo irónico y peyorativo, dice Michel Foucault en la genealogía de la historia, ¿no? Editorial Pretextos es un texto que pueden encontrar fácilmente en internet. Entonces, ojo ahí también. Igual con lo que he conversado con mi director de tesis de doctorado, yo le he preguntado si había ya incluso una incipiente metodología genealógica en los textos como El nacimiento de la tragedia y demás, sobre el tema del genio y la creatividad, pero con respecto a esta lectura del genio que ya venía obviamente de la época de la tercera crítica de Kant y sobre todo de las lecturas románticas hechas por Nietzsche, y su respuesta fue: dudo que haya un método genealógico incluso en la genealogía de la moral misma. Y digamos, me llamó muchísimo la atención porque bueno, estos profesores están trabajando en la Universidad de Freiburg con los estudios críticos de los textos de la edición crítica de Nietzsche que están haciendo en estos últimos años y todavía falta que terminen de producir los textos. Entonces, uno que tiene en mente de la existencia de un método genealógico que incluso después va a derivar en Michel Foucault en un método arqueológico, la arqueología del saber, y me resultó un poco chocante el hecho de decir, entonces, ¿no hay método genealógico en Friedrich Nietzsche? eh, bueno, esto, ¿no? Del Herkunft también y del originario tiene que ir con el ir hacia atrás que pretende Heidegger. No debe ser considerado como la búsqueda de un origen, Ursprung o de Herkunft, debido a que en Nietzsche la visión del tiempo es circular y con un movimiento que se repite siempre eternamente. Por lo tanto, no hay inicio o comienzo, como por el contrario sí lo hay para la filosofía heideggeriana, la cual asimila el origen con la verdad y el esclarecimiento del ser. En la figura del anillo no hay un inicio único, como tampoco hay un fin determinado del tiempo. Eso está en la página 87 de este libro, como hago una suerte de distinción entre lo que propone Heidegger como Ursprung o la Herkunft, y que en Nietzsche obviamente ese Ursprung en sentido de origen, verdad, fundamento, comienzo, no está dado, sino que es un instante del tiempo en el cual, por ejemplo, Zaratustra, ¿no? Tiene esa visión y enigma sobre la visión del eterno retorno de lo mismo, ¿no? Sobre la doctrina del eterno retorno de lo mismo. Entonces, bueno, ahí vamos a hacer un pequeño síntesis para cerrar, ¿no? Primero, en la filosofía temprana de Nietzsche, lo más cercano a un fundamento es el Uaine.
el uno primordial, que se asemeja a la voluntad del mundo, fondo dionisiaco, cosa en sí, noúmeno kantiano. Recordemos que visión dionisiaca del mundo tiene que ver con una ya visión de aquello que para Kant, lo numénico, la cosa en sí no se podía conocer, pero que Schopenhauer dice no podemos conocer, o para Kant podemos tener intuiciones de eso numénico por medio de la música. Entonces vamos a tener una visión de eso, ya no solo un presentimiento, una, una intuición, sino que vamos a tener acceso a esa visión de iniciaca del mundo por medio de la tragedia griega, ¿no? La tragedia ática. Entonces ahí vemos cómo se va dando una superación en niveles con respecto a el conocimiento del fundamento. Se trata de un fundamento oscuro e infundado, caótico, informe, desmesurado, que son todas las características también que se relacionan con Dionisos, ¿no? Segunda etapa. El segundo periodo del pensamiento de Nietzsche comienza con toda la crítica más dura a la instauración de verdades últimas en pos de una creación de ficciones útiles para la vida. Abandonamos el Luaine y fundamento tiene que ver también con una crítica a las verdades instauradas, a las verdades últimas instauradas, y cambiar esas verdades instauradas por la creación de ficciones útiles para la vida. Dios ha muerto en la caída de todos los valores fijados e instaurados en la sociedad de manera eterna. Pensemos en esta segunda etapa en Historia de un error, en el desarrollo de la historia de un error hecha por Nietzsche en el Crepúsculo de los ídolos, donde esa distinción entre el mundo de las ideas, entre lo suprasensible y lo sensible, el mundo de los entes, donde se comienza a generar esta dualidad, ahí comienza para Nietzsche la historia de un error, donde obviamente se instalan estas verdades últimas que después pasan al cristianismo y que después obviamente van a decantar en la filosofía incluso kantiana, positivista, además en algunas cuestiones hasta incluso que terminan remitiendo a la política, ¿no? Porque obviamente el ámbito religioso contamina o abarca, influye en todos los ámbitos morales, políticos y demás. Entonces, obviamente, no queda únicamente en el plano religioso, sino que lo religioso abarca todo. Entonces ahí, por eso dice Nietzsche, es la historia de un error, una historia de aquello que, digamos, de alguna forma tenemos que hacer una transvaloración de todos esos valores, cambiar el lugar en el que se ha postulado a Dios, crear un lugar otro y valorar a partir de ficciones útiles que nosotros podamos, no olvidemos que son ficciones y que podamos cambiar y obviamente modificar en la medida en que ya no nos permiten una suerte de vitalidad en nuestra vida. Y después el tercero, el método genealógico es cuestionable de suyo. La genealogía no busca el origen ni las causas en el sentido metafísico, como pretende descubrir Heidegger con la historia del cero, con su crítica a la metafísica, sino que lo genealógico iría a buscar, digamos, puntos de inflexión de determinados modos de valorar. Que, por ejemplo, en qué momento histórico o por qué cuestiones históricas el concepto de Schuld, de culpa y deuda, se instaló de cierta manera que comienza a afectar moralmente y a partir obviamente de sus implicancias religiosas, pero empieza a afectar la acción, la vida cotidiana de las personas, de nosotros mismos, incluso porque llega hasta nuestros días y tiene que ver también por el hecho de decir en qué momento histórico se llevó a cabo, qué era lo bueno, qué era lo malo y por qué obviamente, no sé, por ejemplo, tener dinero, tener poder, tener cosas materiales, tienen que generar culpa, tienen que generar este sentimiento de deuda con las demás personas, ¿no? El tema de la compasión, del sufrimiento y demás, cómo se ha instaurado
a partir quizás de un propósito religioso, ya directamente en el campo moral y en el campo político, político como acción, ¿no? Esto es son político, del sentido aristotélico. Así que, bueno, bien, hemos hablado sobre el tema de cuáles son el problema del fundamento y cuáles son los conceptos fundamentales de la filosofía de Friedrich Nietzsche. En la próxima lección vamos a centrarnos en muerte de Dios, nihilismo, eterno retorno y quizás también lleguemos con ultra hombre y voluntad de poder. Así que vamos a partir de la ciencia jovial y después también algunas cuestiones con respecto a así habló Zaratustra, cómo aparecen estos fundamentos, y ya después nos vamos a ir metiendo más de lleno en la filosofía de Heidegger, porque ya hemos analizado prácticamente muchísimo de la filosofía de Friedrich Nietzsche a lo largo de estas clases. Les recuerdo, pueden adquirir Quién es el Zaratustra de Heidegger, un diálogo entre Heidegger y Nietzsche de Fábula Editorial. Pueden conseguirlo en físico en Colombia y Argentina en formato digital, comunicándose directamente con la editorial, y la seguridad de lo incierto, que también está en la descripción, en la caja de comentarios del video, en formato físico para toda la Argentina. Así que sin más, nos estamos viendo en la próxima lección y les voy anticipando que el 3 de abril aproximadamente se tiene que terminar de confirmar, pero voy a estar dando una conferencia online para una universidad de Brasil y también con gente de Colombia. Así que ya los invito porque va a ser online, así que van a tener acceso de cualquier parte del mundo, sobre la relación y la lectura de Nietzsche y sobre la obra y la literatura de Dostoyevsky con respecto al concepto de el nihilismo. Así que sin más, nos estamos viendo en Instagram y acá en YouTube. Así que saludos.